Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Para todas las personas que nos escuchan, saben, y si no lo saben, en esta banca del Parque Radio nos contamos historias de vida, porque son eso que nos lleva a vernos en los otros, a asomarnos a lo que está pasando en la vida del otro, pero también a escucharnos cómo somos en el otro. Gracias por estar aquí. Hoy les doy la bienvenida y tenemos una maravillosa invitada. Ella es Marisol Santa Cruz Mora. Es una mujer afrodescendiente, mujer organizada, educadora popular, feminista en construcción, facatativeña. Pertenece a la colectiva de mujeres de Facatativá, psicóloga de la Universidad de Cundinamarca y candidata a la especialización Estudios sobre violencias basadas en género contra las mujeres. Hoy estará contándonos su historia de vida. Yo soy Jacti López y les doy la bienvenida. Marisol, bien llegada a esta banca. Gracias por estar con nosotros. Hola Jagdi, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes, a todas y todas. Estoy muy contenta de estar en este espacio, muy agradecida también de que ustedes puedan escucharme. Mari con toda la confianza porque es una amiga de la casa, de todo el cariño, tanto de nuestra fundadora Marisol como de mi persona, y me siento muy contenta que se cuentan historias de mujeres que están en procesos de construcción junto con la comunidad, que se miren a los ojos y puedan decir, bueno, estamos entablando una conversación directa para la transformación. Pero para llegar a este punto tuvo que haber surcado una vida, haber navegado una vida, y nos encantaría saber de dónde surge. Tú naces en Facatativá, me decías fuera de micrófonos, naces en Facatativá, pero ¿siempre tu familia estaba en Facatativá? Bueno, pues para empezar yo quisiera contar que no nazco en Facatativá, nací en Bogotá, pero yo creo que muchos de los que nacimos por allá en el 97 sabemos que nacíamos en hospitales en Bogotá y luego nos registraban acá en nuestro municipio. Entonces eso fue lo que sucedió conmigo. Yo nací en Bogotá y luego me registraron aquí en Facatativá. Y para empezar también yo quisiera contar esta filosofía Ubuntu de soy porque somos. Pues yo soy porque vengo de una familia muy particular, muy diversa. Mi mamá, quiero empezar pues por la parte de mi mamá. Ella es una mujer campesina que viene de orígenes campesinos de UNE, Cundinamarca. Entonces ella nació y creció allá en UNE. Mi abuelita tuvo 8 hijos, 5 hombres y 3 mujeres. Y mi mamá me cuenta que ellos crecieron allá pues con toda la tradición campesina. Luego llegan a Facatativá, tienen que venir pues por la historia colombiana de que a los campesinos y campesinas les han quitado su tierra y demás. Entonces ella llega a una corta edad y pues crece y vive acá en Facatativá. Y bueno, quiero empezar con esa historia porque mi mamá es una mujer organizada que me ha inspirado un montón para también ser la mujer que soy hoy en día. Entonces ella creció como pues cualquiera facatativeña, estudió en un colegio acá en el municipio y como a la edad de sus 19 años, empezó a trabajar en las empresas de flores. Y ella siempre fue una mujer muy comprometida a estar al servicio de las y los otros. Entonces estuvo organizada desde su juventud y después de trabajar en las empresas de flores se organizó en la defensa de los y las trabajadoras y eso la llevó a ser una lideresa, a ser después de esto una dirigente y tuvo la oportunidad de visitar muchos países y en eso su camino la llevó a Ecuador. Entonces ella llega a Ecuador, vive allá por unos 3, casi 4 años y allá conoció a mi papá. Entonces cuento ahora la historia de mi papá. Mi mamá se llama Gladys Mora Medina. Mi papá se llama Elin Eresman Santa Cruz Chalá. Él es un hombre afrodescendiente. Él creció en el Carchi, que es una provincia en Mira, Ecuador. Creció también, él también es de orígenes campesinos y un dato curioso es que también viene de una familia de 8 hermanos. Entonces mi papá y mi mamá son los séptimos en esa lista de hijos. Es como muy
muy ahí como una conexión. Él también tiene sus orígenes campesinos, creció todo el tiempo en esa comunidad, que es una comunidad afro, muy similar acá en Colombia a la comunidad palenque. Crece, luego pues cuando cumple su mayoría de edad, decide ir a buscar como su propio futuro, entonces se va a Quito, Ecuador, a trabajar. Y bueno, así es como ellos se conocen. Mi mamá vivió 4 años en Quito, conoció a mi papá, se hicieron novios y esa historia se me hace muy romántica porque luego de que pues se hicieron novios, mi mamá pues era consciente que su vida, su familia estaba aquí en Colombia, entonces tuvo que regresar, pero ellos mantenían comunicación por medio de cartas, aún tienen esas cartas guardadas y mi papá hizo como todos los procesos, como el protocolo burocrático que tenía que hacer, sacar su libreta militar para poder venir a Colombia. Entonces eso fue algo muy triste para mi abuelita, claro, que su hijo se tuviera que ir, pero pues mi papá, no sé, ese amor, él quería venir a Colombia detrás de mi mamá. Así lo cuenta él. Entonces él llegó a Colombia en el 95, 96, si no estoy mal. Se instaló aquí con mi mamá. Y aquí hay un tema muy interesante que yo siempre he preguntado y es el tema del racismo, porque Facatativá es un municipio muy pequeño y para ese entonces había muy poca gente, era más rural que urbano. Y le preguntaba a mi mamá cómo había tomado la familia que pues ella, una mujer blanca, estuviera con un hombre negro, afrodescendiente. Y me dice que fue todo muy natural, muy normal. O sea, para mi abuelo y mi abuela fue muy como claro, bienvenido, pero ella sí tenía como un poquito de, bueno, yo cómo les voy a contar, como nervios, pero todo fue muy bonito. Entonces así fue como ellos vivieron juntos, hicieron su hogar y nací yo en 1997, ya como te conté en Bogotá, luego me registraron en Facatativá y a los 2 años nació mi hermano, entonces tengo un hermano que nos llevamos, yo soy la mayor, pero nos llevamos 2 años únicamente y esa es la historia de cómo nací yo, cómo llegué a este mundo. Súper contemporáneos con tu hermano, así uno logra tener esa compañía tan cercana en entendimientos y en experiencias igual tan distintas, siendo hombre y mujer, partiendo de eso. Y claro, qué importancia, y dejándolo sobre la mesa, qué importancia contar nuestra historia, entendiendo lo que tú nos acabas, o que inicias esta historia diciéndonos como soy porque somos. La importancia de reconocer que sí, uno también es gracias a lo que fue su padre, su madre, a lo que también influyó en sus vidas, influye en la de uno. Entonces, qué bueno traerlo a este espacio. Hay muchas labores que tú desarrollas ahorita, Marisol. Ya uno ve tu familia por qué caminos se ha ido, pero tú eliges una carrera que uno dice, bueno, hay muchas que tienden a colaborar a la comunidad, pero elegir específicamente la psicología, ¿se empezó a dar desde muy niña o habían otras preferencias y dijiste, no, esta puede ser, esta es? Me encanta, porque mira que yo de niña siempre a mi hermano y a mí nos acercaron mucho a distintas artes. Entonces estuvimos muy cercanos a la danza, a la poesía, a la música, a la pintura. Y yo tenía el sueño de ser bailarina. Yo desde muy niña bailé danza folclórica, luego en un tiempo hice ballet y danza contemporánea. Entonces, claro, como esa ilusión de niña, yo quiero ser bailarina. Pero también yo era muy estudiosa y entonces cuando, por ejemplo, empecé a ver biología, decía, no, quiero ser bióloga. Luego vi historia, quiero ser historiadora. Y este es un dato bien importante porque siempre era como es rescatarse eso, historiadora. O sea, no era quiero estudiar biología o quiero estudiar historia, sino quiero ser bióloga, quiero ser historiadora. O sea, eso me llama la atención. Y de niña, mi tía y mi mamá me cuentan que yo era una niña demasiado inquieta y me ponía, seguramente porque yo lo que veía, pues lo replicaba. Entonces yo me ponía turbantes. No me hacía hacer turbantes, pero trataba de hacerme turbantes, quizá como los que se hacía mi abuelita por parte de papá, collares, y me subía en una mesa a dar discursos, a hablar, wow, a expresarme. Y bueno, no sé, de niña era así, pero sí recuerdo mucho que quería ser bailarín. Pero con el tiempo, bueno, también mi mamá, como mujer organizada y en estos temas del cuidado, pues ella con sus 2 hijos que hacía, pues nos llevaba a sus espacios organizativos. Entonces desde muy pequeña sí estuve como muchos ejemplos y vi a otras mujeres y a otros hombres organizados y quizá por eso yo replicaba esto de los discursos y subirme
subirme en una mesa y demás. Sí, era como una niña que absorbía muchísimo lo que veía en su entorno. Entonces recuerdo mucho que aquí en Facatativá hay un barrio empobrecido, pues digamos es empobrecido porque así históricamente ha surgido este barrio, fue por invasión. Actualmente en este barrio viven trabajadores y trabajadoras de flores y ahora mucha población migrante. Pero entonces este barrio para mí es muy característico porque hay una iglesia que se llamaba en ese momento la Iglesia del Cristo Obrero. Mi mami viene de una línea de católica, sí, pero desde la teología de la liberación. En ese entonces había un padre que fue el que casó a mis papás y nos bautizó de esta línea, que se llamó Michel Jan. Era un padre francés, organizado también y muy cercano a la familia, muy cercano a nosotros, muy amigo de mi mamá. Y entonces yo recuerdo que de niña hacían jornadas como de ayuda a la comunidad, llevábamos ropa para donar y a mí me emocionaba mucho ir. Mi mamá me llevaba y yo llevaba ropa para donar y de repente pues a mí me daban como un trueque, pero en ese entonces no entendía lo que era el trueque. Entonces yo donaba, no sé, juguetes, ropa y me daban una pijama o algo así. Entonces desde muy niña estuve muy cercana como a estar al servicio de los otros, por eso lo digo, como ayudar y demás. Pero hay un hito muy importante que sí recuerdo que marcó esa decisión de querer estudiar algo relacionado como con trabajo social o psicología, y fue ya más grande, ya tenía por ahí unos 11 años. Aquí en Facatativá hubo un incendio, también en un sector muy empobrecido, tristemente, en un cerro de Facatativá hubo un incendio y mi mamá junto con otros compañeros, ya para ese momento mi mamá, ella es una mujer sindicalizada, ya estaba en este sindicato en el que ella pertenece y fueron como a ayudar a la gente. Tristemente en este incendio murieron 2 niñas, Karen y Lorena. Este cerro ahora hay un mural ahí muy bonito, se llama el Cerro Karen y Lorena. Y pues nuevamente mi mamá nos llevó allá, pero recuerdo que fuimos varias veces a hacer fogata, a ayudar a la gente, bueno, hacíamos canelazo, pero hubo un día de esos en los que a mí me dejaron como con los niños y las niñas que vivían ahí y había un trabajador social y una psicóloga, me acuerdo mucho. Y como que a mí me impactó mucho la situación, ¿no? O sea, ellos habían perdido todo, se les quemó su cama, su casa, perdieron a sus familiares que fueron su hermana, su prima, pero el psicólogo y la psicóloga, perdón, y el trabajador social con la labor que hacían, yo recuerdo que yo estaba muy feliz con esos niños, jugábamos, o sea, en medio del desastre, como del medio de todo eso, y estábamos jugando y haciendo manualidades, y yo pude compartir con esos niños y las niñas, y como que yo le pregunté a mi mamá, yo me acuerdo, y ella me explicó que ellos estaban trabajando, que el trabajador social y la psicóloga estaban trabajando ahí, estaban pues haciendo ese servicio, ¿no? Y como yo veía que había tanta gente que iba voluntariamente, sí, como a ayudar, entonces yo ahí como que hice clic y dije, o sea que uno puede trabajar para ayudar a la gente, o sea, ya no es un tema como de que voluntario, yo lo hago porque quiero, sino, puedo vivir de esto. Entonces, desde ahí ya yo sí recuerdo que dije, quiero ser psicóloga, quiero estudiar psicología. Y luego ya cuando el típico test vocacional que te hacen en el colegio, me apuntaba mucho, pues también a mí me gustaba mucho todo lo relacionado a ciencias sociales, entonces me salía sociología, psicología, trabajo social, entonces desde ahí ya lo empecé a tener mucho más claro, pero yo sí creo que ahora que estoy adulta y lo veo de esta manera, y es que sí tengo una vocación a estar al servicio de los otros y eso pues me permite haber elegido esta carrera, pero sigo teniendo pasión por las artes y la danza. Entonces sí diferencio eso y digo, claro, mi trabajo es es ayudar a los otros, y quizá no haber escogido ser bailarina fue porque lo veo más como una pasión, como algo que me alimenta más a mí y que puede ser un poco egoísta, así como es para mí, y pues la psicología sí yo lo veo como para estar con los otros y al servicio de otros y otras. Entonces así es la historia. Uno desde pequeño, o sea, no todo el mundo, y te cuento como curiosidad, no todo el mundo cuando uno le pregunta de una dice, mira, yo vi esto en mi niñez, y eso también muestra como que empezar a tener una conciencia desde muy pequeña de
cómo yo pienso, ¿no? Yo pienso y siento y presencio, entonces mastico o desmenuzo lo que sucede alrededor. Entonces ya ahí uno siente que también hay un juego mental distinto, una racionalización sin llevarlo a un límite, sino como que hay una conciencia un poco más de lo que estaba sucediendo alrededor. Y yo siento que eso lo hace mucho el tema de estar con los otros, de la comunidad. Y esto me lleva a esta pregunta obligada: ¿qué es ser una mujer organizada? Nunca me habían hecho esa pregunta y yo creo que ser una mujer organizada tiene muchas aristas positivas y negativas, porque en mi caso, me reconozco como feminista, ser una mujer organizada te pone como a reflexionar constantemente, como a mirar principalmente hacia adentro, hacia mi familia, hacia cómo me voy construyendo como persona. Es una carga, no lo digo de una manera negativa, pero sí es como tener esa responsabilidad de ser crítica hacia afuera, pero también muy autocrítica. Claro, porque yo digo, hay mujeres que son muy conscientes, pero digamos, en el momento en el que uno se denomina feminista o que uno elige estar organizada, estar en un movimiento, desde afuera exige mucho, ¿no? Como que también hay muchos estereotipos o cánones de cómo debería ser una mujer que está organizada. Entonces, primero sí es eso, como un constante mirar hacia adentro y estar como cuestionarse de una manera positiva, reflexionar para ser coherente con lo que uno, como con lo que uno denuncia, con lo que uno piensa, con lo que uno se casa, por así decirlo de alguna manera. Y por otro lado, estar organizada ya de una manera más como resiliente es tener una red de apoyo para sostenerse y para sostener a otros también. Es quizá esta utopía de querer transformar distintas realidades sociales, por lo menos acá, por ejemplo, en mi territorio, pero no estando solos o solas, sino en compañía con otros y otras, y poder co-construir juntos distintas formas. Ahorita mismo que estoy pasando, fuera de micrófonos le contaba a Hagri, como por momentos difíciles de duelo también, ser una mujer organizada es tener una red, una familia, incluso una red de apoyo muy fuera de lo que uno hace en su cotidianidad. Entonces la organización es algo que es como una fuerza política, pero también es una fuerza que te sostiene y que sostiene la vida de nosotras, de quienes estamos organizadas y de otras personas. A veces uno no se da cuenta. Nosotras en el proceso hemos hecho diplomados, hemos hecho espacios y escuelas para otras mujeres, y hay mujeres que vienen y le dicen a uno como: gracias a usted yo decidí terminar mi carrera, o decidí seguir estudiando y terminar mi colegio, o gracias al proceso que ustedes hicieron yo tomé la decisión de separarme o cambié mi vida. Entonces como que estar organizada también es como ser un puente, ser un constante puente para lo que una está cambiando y una está construyendo, y lo que otros y otras también están construyendo. Pues yo lo veo de esa manera. Qué maravilla cómo te describes y cómo describes algo que tal vez muchas personas están desarrollando y no son conscientes que esto, pues no digo que tenga un ítem o que se pueda calificar, sino que por el contrario, esto habla mucho de cómo se puede tomar como una forma, un estilo de vida, una forma de invitarnos a concientizar no solo a las mujeres, también a los hombres, al ser humano en sí, pero especialmente rescato cómo la mujer tiene esa conciencia del cuidado, y organizarse hace parte de ese cuidado, de ese amor, y sin romantizar, a pesar de que se hable de amor, pero ese amor consciente. A propósito de eso, ¿cómo, y no queriendo interferir, digamos, en tu intimidad, pero cómo ya uno empieza a organizarse emocionalmente para tener relaciones o vínculos con amistades, con pareja, como que uno lo ve distinto desde estos aprendizajes? Es muy difícil. Yo digo que todas las relaciones humanas son complejas. Creo que, como tú dices, no hay que romantizar, porque finalmente seguimos siendo seres humanos y cometemos errores, pero a mí lo organizativo lo que me ha dado es como ver también, claro,
críticamente, pero también ser mucho más sensibles y ver cómo nos relacionamos con el otro. A mí me toca muchísimo esa pregunta porque a lo largo de estos años sí había romantizado también la amistad, ese amor también, y tuve que terminar hace muy poco una amistad muy larga de 10 años y me cuestionaba muchas cosas como el qué dirán, como el tener que responder como porque habían muchas voces, ¿no? Como, pero es que ustedes son amigas desde hace tanto, pero las amistades también se pueden acabar y eso no está mal. Entonces, lo organizativo también me ha permitido ver eso, también mi profesión, porque estamos muy acostumbrados a ver que hay buenos y malos, que todo tiene que ser bueno o malo. Y no necesariamente las historias tienen que concluir de esa manera. Y digamos que en este cierre, en esta amistad que para mí cambió y que está válido, pues atravesó todo esto, entender que si bien cometemos errores, si bien algunas personas nos pueden llegar a lastimar, no hay que encasillarnos en que somos buenos o malas personas. Y también yo creo, y es algo que sí pienso, y es que la gente sí puede cambiar, las personas sí podemos cambiar y no vamos a ser las mismas de hace 10 años, hace 5 años. Y digo que lo organizativo me ha aportado a esto porque en lo organizativo también hay muchos cambios y uno quisiera, por ejemplo, que las mismas compañeras siguieran, o uno quisiera que los procesos fueran los mismos siempre, pero todo es un constante cambio. Entonces no creas, lo organizativo también tiene sus baches, y lo bonito es saber aceptar eso y saber cómo transitarlo, recibir aprendizajes de todo esto. Van a haber procesos que la gente va a decir, wow, son perfectos, pero pues no saben toda la historia, toda la trayectoria que hay detrás de eso y como los altibajos. Entonces yo creo que sí he crecido mucho porque lo tenía muy romantizado, no lo dije, pero de niña, cuando empecé a ver los procesos organizativos y yo decía, claro, yo quiero ser una mujer organizada, lo tenía muy romantizado, pero entrar a un movimiento social es darte cuenta que también puede haber personas, sobre todo, digamos, hay compañeros que pueden llegar a ser machistas, y no porque sean malas personas, sino porque, lo que te digo, somos seres humanos y vamos ahí aprendiendo. Entonces como que ir deconstruyendo, ir dejando de poner a todo, hasta los procesos, a las personas como en un pedestal. Wow, es un proceso muy, muy bonito, de muchos aprendizajes. A uno siempre le dicen, no, vas a aprender de esta experiencia, pero luego, tiempo después, uno lo entiende, porque uno se da cuenta que sí aprendí algo. En el momento es como, no, pero después sí. Entonces eso, el movimiento me ha enseñado mucho a recibir, a dejar ir, a soltar, a aprender nuevas experiencias y así. Contarnos en palabras cómo nos ayuda también a mirar lo que hemos tejido, así como cuando uno empieza a tejer o a coser o a escribir y no se da cuenta todo lo que lleva, pues también nos ayuda como a organizar un poco, como a darle un espacio para que quepa lo que viene, y eso es escuchar la historia de vida. Yo lo siento así. A este punto me gustaría que nos dijeras, que nos contaras una tarea que le pones a nuestros oyentes. Bueno, yo invitaría a los oyentes a escuchar mucho, o más bien oír, porque a veces uno se queda como con esa sensación de quizá no compartí tanto tiempo con alguien, quizá no tuve este espacio con esta persona. Entonces una invitación es alguien a quien ustedes quieran, puede ser su pareja, puede ser su mamá, puede ser su amigo, su amiga, una vecina. Invítenlo, no sé, a tomar un café, a comer un helado, pero pónganse como en ese momento de yo quiero escucharte, quiero que estoy aquí, que quiero escucharte y que quiero hablar contigo. Pero digo escuchar porque a veces yo estoy segura que nosotros compartimos con nuestros amigos constantemente, con nuestra familia, con nuestra pareja, pero no estamos escuchando lo que nos dice, o no sabemos si nos quiere compartir algo, o no sabemos cómo se siente, si la está pasando mal, y cómo nos dejamos llevar por el cotidiano. Entonces a veces ese tiempo de calidad que
dedicamos es como muy pasajero, es muy rápido. Entonces dedíquense una hora para eso, para escuchar, para hablar, para estar ahí en el aquí, en el ahora con esa persona. Mari, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Banca del Parque Radio. Gracias. Gracias a ustedes también que nos escuchan del otro lado y gracias también por conectarse con nosotros en vivo en www.bancadelparque.com. Recuerden que pueden escuchar nuestros podcasts en iVoox, Spotify, YouTube y también pueden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales. Opinen, cuéntenos, síganos. Aquí estamos para ustedes. Recuerden que en edición y producción Felipe Riveros Prieto y yo, Hagdi López, una voz Banca del Parque Radio. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.